contexto, para lo cual doy la bienvenida a Stephanie Enaro, consultora, profesora y columnista. Stephanie, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, al contrario, muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias, Stephanie. Y alguien ya conocido que es Cristian Nader, analista internacional. Gracias, Cristian, por estar también esta noche con nosotros. No, gracias a ti. Muy buenas noches a todos, Rubén. Stephanie, vamos a iniciar con las mujeres. ¿Cuál es tu lectura acerca de todo esto? ¿Quién nos está diciendo la verdad o nadie nos está diciendo la verdad? ¿Todos mienten? ¿Estamos ante una posibilidad de guerra inminente o no? Mira, yo creo que siempre va a haber una posibilidad de guerra latente, pero no creo que le convenga realmente a ninguna de las partes. En el caso de Vladimir Putin, creo que no ganaría absolutamente nada con una invasión. Al contrario, las sanciones que Estados Unidos le impondría serían su fin. Tendría que recortar importaciones, subir impuestos, recortar el gasto social. Si lo sacan del SWIFT, la economía rusa se contraería un 5% anual. Para Biden tampoco sería lo ideal. Se debería ver como una parte 2 del episodio de Afganistán que se le salió de las manos. Está en un año complicado por ser electoral. Tiene una inflación la más alta desde 1982. La gasolina está al alta y si suben los precios de los energéticos se iría hasta el 10% de la inflación en Estados Unidos. Entonces no creo que le convenga y a Europa mucho menos porque subiría la electricidad porque dependen en un 40% del gas natural que envía Rusia. Entonces creo que a nadie le conviene la guerra y el que menos ganaría en este caso sería Vladimir Putin. La gente me pregunta luego por ahí, oiga, señor Luengas, ¿quién tiene razón, Estados Unidos o Rusia respecto a este tema? Yo sé que no es tan fácil responderlo, ellos tienen la culpa, ellos tienen la razón. ¿Tú qué dices, Stephanie? Mira, si nos salimos de la ideología, creo que los reclamos de seguridad de Rusia son legítimos porque de alguna manera Ucrania y Bielorrusia forman parte de su cinturón de seguridad. Si lo vemos en términos geográficos, es una zona plana y hasta el final del territorio ucraniano empiezan las montañas y sería muy fácil invadir Rusia teniendo el control del territorio ucraniano. Y si les siguen poniendo los misiles en los países que antes eran de la esfera soviética, que ahora son de la OTAN, pues obviamente se le ponen los pelos de punta. Es como si aquí llegara China y pusiera misiles en Tijuana. Obviamente a Estados Unidos no lo tendría eso para nada tan tranquilo y creo que la solución sería darle a Ucrania un estatus de neutralidad como el que se le dio a Finlandia. Bien, voy a pasar con Cristian Nader. Stephanie, Cristian, el presidente de los Estados Unidos ha estado diciendo, tengo la sensación de que el ataque es inminente, que puede ocurrir en los próximos días. ¿Por qué esa retórica cuando Rusia constantemente está diciendo no lo vamos a hacer? Con respecto a la primera pregunta que le hiciste a la compañera, yo respondería que sí. En este momento hay una guerra en contra del pueblo de Lugansk y Donetsk a partir de 2014. Van aproximadamente, es difícil saber los números porque prácticamente no pueden entrar organismos internacionales a la zona de agresiones. Calculamos entre 50 a 100 mil personas, ¿no? Ok, bueno, justamente el escenario de guerra, la guerra continúa y por supuesto la población civil está falleciendo. Lo que hace tanto Anthony Blinken como Joe Biden es la misma retórica. Por ejemplo, tomemos 3 ejemplos. Irak, armas de destrucción masiva. Irán, la capacidad nuclear iraní, por supuesto, bélica. Esos 2 ejemplos, etcétera, 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 ¿no? Lo que está esperando Washington, y lo ha hecho desde 2014, es provocar un evento justamente que haga que Rusia no tenga forzosamente que intervenir a civiles que, por cierto, el 80% tiene la ciudadanía rusa. Me refiero concretamente en Donetsk y Lugansk, además de otros en Odessa. Entonces, lo que está ocurriendo desde hace 2 meses y medio, desde finales de noviembre, es que el ejército ucraniano y al mismo tiempo grupos paramilitares ucranianos, subvencionados por supuesto por la OTAN, están atacando a esa población. Lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas es prácticamente ataques constantes, no nada más de morteros, sino también a través de bombardeos, y prácticamente Rusia por eso comienza a hacer estos ejercicios inmediatamente en sus fronteras, en su territorio, ¿no? Al mismo tiempo que lo hace Ucrania dentro del territorio que debería de ser autónomo de acuerdo a los acuerdos de Minsk.
Se suponía que en el 2014 se llegó a la conclusión de que le iba a dar una mayor autonomía a Donetsk y Lugansk. Esto no ha ocurrido, por supuesto. Washington, con esta retórica, por supuesto, tradicional por parte de la Casa Blanca, lo que busca hacer es invisibilizar esos acuerdos y prácticamente montar una guerra prácticamente en las fronteras inmediatas con Rusia que tenga que intervenir. Entonces, por eso han dado múltiples fechas. Ya vamos en la quinta, de hecho, de acuerdo al medio del millonario Michael Bloomberg, iba a ser en el 13-14, no ocurrió absolutamente nada. Nuevamente, el New York Times y la BBC en el 17, o sea, en estos momentos debería justamente la Federación Rusa, su ejército, debería haber tomado Kiev y estaría cerca de la frontera con Hungría. Por supuesto, no ha ocurrido, ¿no? No va a ocurrir una invasión a gran escala. Lo que sí va a ocurrir es que buscan generar un conflicto perpetuo en Donetsk y Lugansk para que no ocurra, por supuesto, el caso de Crimea. En 2014, después del Euromaidán que montan este espectáculo a través de neonazis y grupos de poder patrocinados por Washington, Victoria Nuland, por ejemplo. En ese momento lo que ocurre en Odessa es que la población se ve calcinada por estos batallones neonazis. Crimea, por supuesto, ve la oportunidad, dicen, vamos a ser los siguientes, hay que salirnos de Ucrania y paulatinamente se van a ir adentrando a la Federación Rusa, que prácticamente Nueva Rusia ya es de la Federación, ¿no? Entonces, lo que justamente buscan es, lo repito, no hay una guerra como tal, como lo podríamos imaginar como la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial, pero hay, por supuesto, población civil siendo asesinada con el visto bueno de los poderes, atlantistas, de los poderes tradicionales, ¿no? Principalmente Gran Bretaña y principalmente Estados Unidos. No así con Francia, por ejemplo, y Alemania, que se oponen a esto porque, pues, por supuesto, las relaciones económicas con la Federación Rusa son bastante buenas, ¿no? Entonces, también podríamos hablar de un conflicto dentro de la misma organización del Tratado del Atlántico Norte, que aún no entendemos por qué sigue existiendo después de 1991, ¿no? Pero ahí se mantiene y Rusia sigue resistiendo una posición totalmente defensiva, como ha sido tradicional también a partir de 1991. Stephanie, voy contigo para que comentes lo que los comentarios también de Cristian hayan generado en tu mente. Mira, yo creo que tocó un punto muy importante sobre lo que está ocurriendo en la región de Donbass. Y para mí es la razón por la que la tensión empezó a escalar de una manera tan repentina esta semana. Como Cristian bien lo dice, ahí hay un conflicto, hay una guerra civil que está abierta desde 2014 y ha dejado ya cerca de 14,000 muertos. Y lo que pasó esta semana es que la Duma, que es el Parlamento ruso, pasó un proyecto de ley en donde le pide al gobierno ruso que reconozca a unos territorios rebeldes que están en esta región, que son Donetsk y Luhansk, como repúblicas independientes. Ya está el documento listo, solamente falta que Vladimir Putin lo firme y Vladimir Putin dice, no, todavía no lo voy a firmar. Entonces tiene al mundo en suspenso y esto explica muchísimo por qué también cambió de postura de una manera tan repentina el presidente ucraniano, porque cuando Joe Biden decía, ya, tengo la fecha, van a invadir el 16 de febrero, Volodymyr Zelensky decía, pues no, yo la verdad no creo que nos vayan a invadir, hay que recurrir a la vía del diálogo y de repente cambió y empezó a alinearse más con Washington y empezó a decir que es una pena que el proceso de adhesión a la OTAN pues haya fracasado. Entonces, esto lo explica muchísimo porque si Putin lo firma, sería una victoria muy fácil, sería una adhesión de facto más no de jure, sin derramar sangre, ya podría poner sus tropas ahí de alguna manera, sin que nadie le diga nada, y esto sería, pues, de alguna manera rebajaría la tensión y ya el Kremlin no tenía ninguna intención por invadir. Ahora, es importante notar que esto sería una catástrofe para Occidente porque, pues, las fronteras se tendrían que redibujar otra vez, ¿no? A favor de Rusia se reviviría mucho lo que se vivió en Ucrania y creo que esto ya el Kremlin lo tenía preparado porque ha expedido muchos pasaportes rusos para los que tienen ascendencia rusa que viven ahí. Entonces, de alguna manera tendría mucha influencia, mucho poder, porque ahí estarían ya sus conciudadanos. Ahora, uno de los efectos colaterales de esta crisis es que también va marcando mucho los liderazgos en Europa. Después de la salida de Angela Merkel, quedó un vacío en Europa. Y hasta ahora el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, de alguna manera como que ha jugado solamente a la defensiva en este papel tan difícil que le ha tocado.
y el que ha aprovechado muchos espacios el Emmanuel Macron, de alguna manera ha resaltado, y es probable que después de que probablemente gane la presidencia de nuevo en abril, se consolide como el nuevo líder de Europa. Entonces, Ucrania ha traído muchos realineamientos y también si se llegan a respetar las peticiones de seguridad de Rusia, pues marcaría el fin de una era porque estaría dando origen a un orden internacional multipolar en donde el mundo se estaría ya dividiendo en esferas de influencia entre Rusia, China y Estados Unidos. No quiero decir que vamos a regresar a lo que pasó en la Guerra Fría, porque lo que pasó en ese momento es único y tiene su propio contexto. Aquí sería algo diferente, pero ya no sería el mundo internacional al que estamos acostumbrados. Wow, qué interesante. Cristian, o sea que estamos ante la posibilidad de un nuevo orden internacional con este episodio. Bueno, desde 1991 estábamos dispuestos a transitar hacia ese nuevo orden, ¿no? Paulatinamente Washington ha tratado de impedirlo, evitando el multilateralismo a nivel planetario. En Washington, a partir de 1991, vaya, un momento clave después del golpe de Estado que acabó con la Unión Soviética, Washington lanza su plan de unipolaridad geopolítica a nivel planetario, lo que más tarde se va a llamar el nuevo siglo americano, que se empieza a resquebrajar más o menos en la década del 2000. En ese momento, ya después de ese negro periodo de la Federación Rusa en los 90s, y cuando China ya se convierte en una superpotencia, aún no la mayor superpotencia económica hace 2 décadas, pero ya se perfilaba como tal. En ese momento se abre justamente el escenario para una multipolaridad global, desde Pekín, desde Moscú, no desde Washington, por supuesto, además de otras potencias euroasiáticas. Ahí viene también Nueva Delhi, Corea, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, Washington, en esta visión imperialista aún ya decrépita, pero muy peligrosa, por cierto, se ha negado a hacer eso. De hecho, ahí se puede ver a partir del 91 las 3 líneas rojas que ha cruzado Washington y su OTAN, porque prácticamente es eso. A partir del plan Marshall subordina a todos los países europeos, que ya no es el momento para tenerlos, por supuesto, y podemos ver los sismas internos. Pero más o menos ahí se pueden ver las 3 líneas rojas que cruzan, ¿no? Y porque sí hubo acuerdos por escrito. En ese periodo está, si no me equivoco, James Baker al mando del secretario de Estado con George Bush padre. La primera era que la OTAN posiblemente podría discutirse que iba a desaparecer, por supuesto no desapareció. La segunda línea roja era que por favor no absorban los países de Europa del Este, comenzando con los países del Pacto de Varsovia, y lo hacen. La tercera línea roja, que también Moscú lo esperaba, no eran tontos, por supuesto, y no lo son en este momento, era que absorbiera los 3 bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y lo hacen. Entonces, bueno, dijo Moscú, por supuesto, esto no va a ocurrir. Washington va a hacer lo que quiere, a pesar de que hay convenios y hay acuerdos, nada más a partir de Washington. Hay testigos de los otros miembros de la OTAN, si no me equivoco, en ese momento, en el 91, está François Mitterrand y está, bueno, Mitterrand es un testigo presencial de estos hechos y vaya, gran parte de los primeros ministros europeos, ¿no? Y la línea roja se acrecenta todavía más cuando empiezan primero en 2008, porque el primer objetivo no fue Ucrania. Lo que intenta hacer Washington primero es a través del Cáucaso metiendo a Georgia, y viene justamente la agresión en contra de Abjasia y Osetia del Sur. No lo logran, y bueno, viene la segunda oportunidad en las fronteras oestes. Primero, por supuesto, con Ucrania, que está totalmente otanizada y neonazificada, y al mismo tiempo, después de Ucrania, si este escenario se mantiene, manteniendo a la OTAN a perpetuidad, aunque todavía Ucrania no dentro de la OTAN, vendrá el país que se encuentra al norte, por supuesto Bielorrusia, que tendría ya, por supuesto, desde el Báltico, pasando Bielorrusia y luego Ucrania, una muralla frente a Moscú, expansionista, por supuesto, de la OTAN, ¿no? Entonces, no, la multipolaridad planetaria se puede realizar, pero el problema es que Estados Unidos no va a soltar, y al mismo tiempo tienes todos sus caniches europeos, comenzando con Gran Bretaña. Realmente, esta agresión no es como tal de la OTAN, en toda la mayoría de los países de la OTAN, no. Entonces, concretamente Polonia, los países bálticos, Gran Bretaña y Estados Unidos. Vaya, ni siquiera Hungría lo quiere, Chequia tampoco lo quiere, por supuesto París está displicente, y lo mismo Alemania, ¿no? Hablando del tema concreto energético. Más allá de esto, pues va a continuar la resistencia rusa como ha sido 3 décadas. El punto es que podríamos responder simétricamente como ocurrió en 1962, cuando le meten los misiles nucleares justamente en suelo turco o en suelo italiano. ¿Qué hizo? Obviamente la Unión Soviética responde colocando baterías con capacidad nuclear en suelo cubano, ¿no? Podría ocurrir, solamente que Moscú hasta este momento, después de 3 décadas, no ha pasado una medida simétrica. Es lo que ha faltado.
ha ocurrido escenarios donde Moscú se ha impuesto sobre el expansionismo estadounidense paramilitar, concretamente en suelo sirio, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden dar batalla, por supuesto. Al mismo tiempo lo hicieron también hace 2 años en Nagorno-Karabaj y en Armenia. Entonces, lamentablemente, además digamos, del tradicional campo de guerra paramilitar y militar tradicional, tenemos la guerra mediática, ¿no? Yo creo que es el mayor problema, como estos comentarios incendiarios y bastante ridículos también, porque es un guión que ya tienen muy bien establecido y lo han puesto en múltiples ocasiones en distintos escenarios de guerra. Cómo Washington sigue apostando estas mentiras, ¿no? Realmente son ridículas, pero por supuesto el gran público pues sigue a la perfección estas idioteces dictadas desde Washington. Stephanie, al margen de lo que quieras comentar libremente, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál sería la solución diplomática que pudiera dejar a las partes, si no plenamente satisfechas, por lo menos que se pueda bajar la tensión en la que nos tienen a nivel mundial? Y repito, lo que quieras agregar de lo que ha comentado Cristian, estamos ante 2 conocedores de los temas. Para mí la solución más viable es que le den ese estatus de neutralidad a Ucrania similar al que tiene Finlandia. Creo que desde un punto de vista geopolítico libre de ideologías, las peticiones de seguridad de Rusia son legítimas y creo que también los ciudadanos ucranianos tienen derecho a estar tranquilos sin estar pensando que los van a invadir o que algo les va a pasar. Y creo que en ese punto va la declaración que hizo México hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU que está presidiendo, porque pone a las personas en el centro del conflicto. México, ante todo, ha querido asegurar el tránsito de personas a través de las fronteras y sobre todo que pueda pasar los equipos médicos. Creo que eso siempre se tiene que mantener al centro de la diplomacia, que es el humanismo, que son las personas. Y también regresando al tema de lo geopolítico, creo que tenemos que ver que es un momento muy difícil para los gobiernos, en donde la inflación no tiene contentos a los ciudadanos, también la contracción económica tampoco, el aumento de los casos, tiene muchos gobiernos en posiciones muy difíciles. Y creo que un triunfo diplomático en este momento sería como un tanque de oxígeno para momentos difíciles que se están pasando a nivel global. Ahora, creo que esta guerra no nos convendría a nadie porque todos terminaríamos pagando los precios en el recibo de la luz. Incluso aquí en México ya vemos que cuando suben las tensiones nuestro peso se empieza a devaluar, pero también lo sentiríamos en el recibo de la luz. Entonces creo que es un conflicto que no le conviene a nadie porque empezaría arrastrando a toda Europa, pero tendría la posibilidad, en caso de que llegue a estallar, de arrastrar a todo el mundo, porque incluso China ya ha mostrado su interés, ha respaldado la posición de Vladimir Putin antes de los Juegos Olímpicos. Un día antes, en una conferencia de prensa conjunta, pues Xi Jinping dijo que respalda a Putin en sus peticiones de que Estados Unidos no debe incluir a Ucrania a la OTAN. Y es que justamente estamos viendo muchos sistemas, muchas piezas moverse en este tablero de ajedrez mundial y de alguna manera la OTAN como que revivió. Ya no había tenido mucho sentido y hoy Rusia de alguna manera le vuelve a dar esta razón de ser con este ánimo de Vladimir Putin de volverle a dar una cara de imperio a Rusia después de haber cambiado la constitución para quedarse muchísimo más tiempo en el poder y consolidarse como un nuevo zar. Cristian Ader, lo que tú quieras comentar al respecto y después tendré para la conclusión de Stephanie y tu conclusión. Bueno, con respecto a la salida diplomática, la cual se ha intentado aplicar durante los últimos, bueno, diría 30 años como Federación Rusa Independiente, pero vaya, yendo más atrás, todo el largo siglo XX, incluso desde el Imperio Zarista ruso y posteriormente Unión Soviética, la historia de Occidente de los últimos 200 años ha sido tratar de apoderarse de los sucesivos estados rusos, comenzando con el Imperio Zarista ruso. Primero, por supuesto, la bandera de la Gran Bretaña había el gran juego en Asia Central. Por supuesto, en este momento conocemos, no podemos hablar de una fusión, pero sí podemos hablar de intereses mancomunados por parte de Pekín y por parte de Moscú.
Obviamente con Estados Unidos no se puede negociar y creo que se ha podido apreciar en los últimos meses, bueno, años incluso, a partir de 2014 con los acuerdos de Minsk que han sido constantemente saboteados, ¿no? Tampoco se pueden. Y creo que ese es perfectamente lo que ha hecho Washington. Washington, por supuesto, no ha puesto sus piezas, ejércitos nacionales europeos, parte de la OTAN, a combatir en Donetsk y Lugansk. Ha puesto mercenarios, tanto mercenarios de firmas occidentales como Academy, ex Blackwater, y al mismo tiempo paramilitares filonazis contratados de toda Europa, incluso de Australia y Nueva Zelanda, que llegan a las fronteras de Ucrania con la Federación Rusa, ¿no? Entonces, no, en este momento la solución diplomática ya ha pasado, nunca fue una opción porque no se puede negociar justamente a través de las herramientas tradicionales políticas con Estados Unidos. Por supuesto, la mejor función que ha tenido el caso moscovita es emblemático, es resistiendo, y lo lograron resistir a través, primero en los 90 cuando intentaron desgajar a la Federación Rusa en el Cáucaso, Chechenia, Kabardino-Balkaria, Dagestán, posteriormente justamente resistiendo en todos los embates en Ucrania y Bielorrusia, y en este momento en el caso concreto de Donetsk y Lugansk, ¿no? No, discrepo por completo. Tanto Moscú como Pekín han estado en una visión a la defensiva en los últimos 40 años. No ha pasado una fase concretamente, vaya, como en el caso de washingtoniano, imperialista. Por eso, obviamente, en este momento todas las cartas las está poniendo Moscú, porque tiene todas las medidas para pasar de una fase defensiva a una fase ofensiva, que es esto, obviamente, responder simétricamente a como lo ha hecho Washington. Y no estoy mencionando simétricamente en su propio territorio, pero sí de la vía armada, no armando paramilitares, sino a través de disuasión. Y disuasión la tiene, ¿por qué? Tiene una guerra hipersónica superior a Washington, por supuesto. Un ejército mucho mejor entrenado que el washingtoniano y de sus paramilitares, por supuesto. Entonces, quien lleva las de ganar es precisamente la Federación Rusa, ¿no? Washington está muy confiado porque históricamente en los últimos 50 años se ha enfrentado a países en vías de industrialización y los ha arrasado, por supuesto, ¿no? Además de perpetuado guerras y le han dado problemas. Vietnam, por ejemplo, lo perdieron. Afganistán también lo perdieron, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en este momento la iniciativa la tiene Moscú y conoce perfectamente a Washington, ¿no? Los tienen muy bien medidos porque en los últimos 100 años no ha cambiado su forma de hacer la guerra, tanto la guerra oficial como extraoficialmente, ¿no? Entonces, veremos qué ocurre. Yo creo que lo que van a apostar es, nuevamente sigo con esto, ¿no? Entrampar a la Federación Rusa en Donetsk y Lugansk, y si no lo logran, montar a perpetuidad la presencia de la OTAN en suelo de estas autonomías que deberían de ser independientes. Es curioso, pero por primera vez lograron ponerse de acuerdo Gennady Zyuganov, que es el representante del Partido Comunista de la Federación Rusa, que es la segunda fuerza política, y Vladimir Chirinovsky, que es un maniático de ultraderecha. Por primera vez estuvieron de acuerdo que lo mejor sería reconocer a las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, además de Odessa, porque también tienen otra carta en el asunto, y también Transnistria, porque si la OTAN quiere ampliar sus teatro de guerra, el escenario moldavo, por ejemplo, pues obviamente también lo pueden hacer, ¿no? ¿Por qué Kosovo, el narcoestado, lo pudieron independizar los otanistas? ¿Y por qué no puede ocurrir con Lugansk y Donetsk por parte de Moscú? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la unipolaridad que cree Estados Unidos, que se mantiene, el excepcionalismo que creen que se mantienen, pero ya no estamos, por supuesto, en el siglo XIX. China no es la China que invadieron con opio, y la Federación Rusa no es la misma de 1991, cuando Boris Yeltsin se pone a bailar como pollo en Washington, ¿no? Entonces... Qué simpático estuvo eso. Oye, Stephanie, nos quedan 2 minutos. En un minuto tu réplica y tu conclusión, y luego paso cerrando con Cristian. Bueno, a manera de conclusión, creo que podemos decir que, pues, más que una guerra, que un conflicto armado, lo que se está jugando la frontera de Rusia con Ucrania es ajedrez. De alguna manera, ni Biden ni Vladimir Putin pueden darse el lujo de perder porque les costaría el apoyo nacional, y lo que resulte de esta situación va a mandar un mensaje muy importante al mundo, ya sea si Estados Unidos sigue siendo la potencia número 1 o si Rusia ya regresó a la mesa de los grandes. Creo que van a cambiar muchísimo las cosas, sobre todo en la vecindad con Europa. Tal vez Europa pueda continuar de alguna manera con ese distanciamiento que se inició en la era Trump y cambiar sus fichas a otro lado. Ya se estaba acercando muchísimo más a China, y ahora la dependencia al gas ruso ha hecho de alguna manera replantear las cosas. No olvidemos cómo tomaron el liderazgo Macron y Olaf Scholz para acercarse a Vladimir Putin e intentar resolver este conflicto. Y creo que definitivamente algo que está pasando, y una máxima pura de la geopolítica, es de 1904 y sigue viva,
De alguna manera Rusia es lo que Halford Mackinder llamaba el corazón del mundo, es el territorio más estratégico para dominar al mundo y si no se contiene rápidamente podría dominar al mundo a través del dominio de Europa del Este para continuar con el continente euroasiático africano y después expandirse al resto del mundo. Entonces lo que en este momento está ocurriendo es la contención de este territorio tan estratégico para que no pueda expandirse. Estamos viendo geopolítica pura y los preceptos de Halford Mackinder vivos a pesar de que ya han pasado, pues ya ha pasado un poco más de un siglo. Stephanie Enaro, consultora, profesora y columnista, te agradezco mucho y cerramos con Cristian Ader. Cristian. Bueno, concuerdo en algunas cosas y discrepo con lo que menciona Stephanie. Concuerdo de que estamos en un momento en que nuevas, no puedo decir entidades nacionales, bueno, tal vez sí, puede surgir Lugansk y Donetsk independiente y otras repúblicas, pero concuerdo que la época post Segunda Guerra Mundial ha acabado. Bueno, terminó desde 1991, ¿no? Washington lo ha querido extender hasta este momento, pero incluso dentro de las mismas alianzas supranacionales de Washington, llámese la OTAN, incluso en la Unión Europea, cada vez se ven más rebasadas. Vemos una Alemania ya harta, el gobierno de Berlín ya está totalmente harto de las políticas, cómo pisotea Washington la soberanía, no nada más de Alemania, sino también de París, ¿no? Y hay experiencia, por cierto, de secesiones, bueno, digo, no secesiones, no cismas, ¿no? Pero sí vaya, dimes y diretes entre la OTAN. Recordemos en los años 60, cuando el gobierno del Eliseo decide salirse de la OTAN precisamente por las políticas. No se salió como tal, pero vaya, la base de la OTAN pasó de París a Bruselas, ¿no? Hay experiencia, ¿no? Yo creo que ya está la OTAN rebasada, pero precisamente Washington no quiere tener un país europeo como Alemania, que es el mandamás dentro de la Unión Europea, vinculada totalmente a Pekín o a Moscú, ¿no? Porque se perfilaba ese eje, Berlín, Moscú, Pekín. Más allá, en lo que discrepo es que a pesar de que lo que intenta hacer Washington en 1991 es acabar con la Federación Rusa, prácticamente resquebrajándola del lado oeste, todavía no llegaban al este, a la zona del Pacífico. A pesar de eso, en la década de los 90, durante la Primera y la Segunda Guerra de Chechenia, vimos la incapacidad de Washington para poder frenar a la Federación Rusa, ¿no? Por supuesto, causaron muchísimos problemas, desde atentados terroristas hasta una guerra terrorífica en el Cáucaso, ¿no? Pero no lo lograron. Durante 200 años, lo repito, desde el apogeo del Imperio Británico, la principal misión de los angloparlantes, ahora ya vinculados Washington y Londres, ha sido frenar a la Federación Rusa. No han podido, ¿no? En esta estrategia imperialista, excepcionalista, que por supuesto le hereda Washington de Londres, es esa visión, ¿no? Obviamente vemos cómo retornan esos fantasmas que ha resucitado Washington en los últimos años. Digo, hace 20 años era imposible tener esta idea de que había un ejército de neonazis a las puertas de Europa Central y Occidental, y ahora lo tenemos, patrocinados por quién, abiertamente, que es lo más curioso, por parte de Washington y de Londres. De hecho, la votación en la ONU en los 2 últimos años para prohibir la glorificación del nazismo y el fascismo ha sido muy emblemática, ¿no? Los únicos países que se han opuesto ha sido precisamente la Federación Rusa, Washington y Kiev, ¿no? Y concretamente, tan explícito y tan desfachatado ha sido que justamente para callar las críticas sacan a Petro Poroshenko, este hombre que prácticamente llega a la Junta Neonazi Ucraniana, y colocan a Volodymyr Zelensky, que prácticamente su mecenas es Igor Kolomoisky, ¿no? Un judío, por supuesto, de ascendencia, un judío ucraniano. Y aún así vemos prácticamente abierto cómo Washington patrocina a los nazis en las mismas rutas de guerra que patrocinaban hace 80 años, ¿no? Yo creo que es una era nuevamente de excesos. Hay un libro de Eric Hobsbawm que es justamente, bueno, toda la obra de Eric Hobsbawm habla de esto, ¿no? De los ultranacionalismos y los nacionalismos desde el largo siglo XX, incluso antes de que empezara. Y llegamos a un momento clave, un momento en que se resquebrajan alianzas, surgen nuevas y nuevas posibilidades, que es lo más importante, ¿no? Lo que Washington se ha opuesto desde 1991. Un nuevo mundo es posible, por supuesto que lo es, ¿no? Pero Washington, aún en una fase decrépita, se va a oponer a esto. Cristian, pues se nos agotó el tiempo. Es apasionante escucharles, podríamos continuar, pero hay mucha tela de dónde cortar. O sea que Stephanie Enaro, nuevamente muchas gracias. Cristian, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ambos. Y